Vamos a hablar de Emilio Salgari. Emilio Salgari, un gran escritor, ahora quizá no es tan popular como antes, pero fue uno de los más populares del siglo XX, seguro. Yo recuerdo sus libros cuando era chico. A mí no me gustaban tanto, pero salían en colecciones juveniles. Y había particularmente una audición de radio, que es Sandokan, el tigre de la Malasia. Sandokan es un personaje de Salgari. Bueno, Salgari había nacido en Verona en agosto de 1862. Era hijo del viejo Luigi Salgari y Luigia Gradara. Era una familia que comerciaba en telas y era ajena al mar y a las letras. Digo al mar y a las letras porque Salgari era un escritor de viajes. Escribía acerca de los piratas de la Malasia, acerca del presidente del Paraguay, acerca del Caribe, de los Pieles Rojas de los Estados Unidos, etc. Sin embargo, su familia comerciaba telas. Dicen que cuando chico, Salgari dibujaba barcos, dibujaba bergantines en su cuaderno, miraba al mar cercano y se escapaba de la escuela para leer los folletines franceses de Alejandro Dumas y las aventuras de Gustave Mard y del capitán Marryat. A los 16 años se trasladó a Venecia para estudiar náutica, su pasión, la náutica. Se anotó en el Instituto Regio de Paolo Sarpi, pero le iba mal. No era un buen estudiante, lo bochaban en geometría, navegación, astronomía, trigonometría. Bueno, al final nunca pudo conseguir el título de capitán mercante que daban ahí. Salgari, sin embargo, siempre consideró que tenía el título. Resolvió decir que era capitán mercante. Y andaba siempre vestido de marinero por ahí. Empezó a defender a muerte su mentira. Defender a muerte una mentira es uno de las tareas que la gente acomete con mayor entusiasmo. Y no se bajan nunca de allí. A veces, defendiendo verdades, se pierde la fuerza y uno abandona. Pero el que defiende mentiras es incansable. Así Salgari desafió, por ejemplo, a un periodista, Giuseppe Biasoli, que puso en duda su condición de capitán. Fue en el año 1885. Parece que Biasoli escribió en una revista que Salgari era apenas un marinero de agua dulce y el escritor se enojó y lo retó a duelo. Salgari también presumía de consumado esgrimista y decía él mismo haber inventado una estocada mortal. Bueno, se batieron cerca de la sombra del campanario de la Basílica de San Zenón y Salgari hirió ligeramente al periodista. Cuentan que fue un duelo a primera sangre para evitar, bueno, esa onerosa consecuencia administrativa de un duelo a muerte, ¿no? Si matas a uno siempre hay algún problema. Salgari tuvo que penar varias semanas en una mazmorra, lo metieron en cana, ¿no? ¿Qué le pareció? Una porquería. Y el otro, el periodista Biasoli, terminó con una cicatriz en el rostro. Emilio Salgari solo conoció el mar Adriático, que navegó por un rato nada más, una vez en su vida, a bordo del barquito Italia I, una goleta de cabotaje con carga de carbón, en la que sacó un pasaje para hacer el viaje desde Venecia hasta Brindisi. No es mucho. Y se subió, nada más. Nunca más viajó. La realidad es que aunque se vestía siempre de marinero, presumía de ser capitán y escribía novelas marítimas y de viaje, Emilio Salgari le tenía pánico a la navegación. Entonces no viajó. Tenía sobrepeso y mala salud y complejo de baja estatura. Caminaba siempre con unos tacones altos
que ocultaba entre los dobleces de los pantalones que lo llevaba arrastrando. Bebía mucho, siempre andaba con una botella de Marsala. No había momento en que no estuviera fumando. Bueno, en 1883 había comenzado sus colaboraciones en la Nuova Arena, un diario de Verona. Salgari publicó sus primeros relatos de piratas en formato de folletín por entregas cuando tenía 21 años. Y se puso de novio con Ida Peruzzi, ¿qué tal?, a la que le decía Aida. Cuenta el cronista que era una morena de rulos, de orejas grandes, a quien Salgari escribía cartas presuntuosas en que le contaba que había nacido en una noche de tormenta y que había capeado tempestades en los océanos indomables. Ida Peruzzi era actriz. La pobre chica era portadora de sífilis, alcohólica y, según los médicos, ninfómana. El último punto no perturbaba a Salgari y tampoco lo consideraba una patología. Cuentan que mientras pudieron, supieron divertirse mucho. Eran muy amantes de los placeres carnales. Cuando el marido no lograba contentarla por alguna razón, ella se veía obligada a aplicarse trapos de agua fría en la frente y sollozaba sin parar. Ida sentía debilidad por los soldados en formación y les lanzaba besos desde la ventana de su casa, etc. Salgari e Ida se casaron en 1892, tuvieron 4 hijos, a los que pusieron nombres ajenos a Italia. A la niña la llamaron Fátima y a los varones Nadir, Romero y Omar. En 20 años, Emilio Salgari escribió más de 80 novelas y más de 100 relatos, muchos de ellos con un seudónimo. Les cuento algunos seudónimos de Salgari: Guido Altieri, Guido Landucci, Enrico Bertolini, Pernini, Romero, Emilius, eran seudónimos que elegía Salgari. En realidad, sus libros se vendían muchísimo, pero él se moría de hambre. De algunos de sus títulos se tiraron más de 100.000 ejemplares, que para la época era una enormidad. El éxito llegó a conocimiento a la Casa Real de Italia, por lo que la reina Margarita le hizo llegar una felicitación y él la correspondió enviándole cada año, mejor dicho, no cada año, cada vez que editaba un nuevo libro, el primer ejemplar. En algún momento fue nombrado caballero. Su jornada de trabajo era más o menos así. Se levantaba, escribía 4 horas sin descanso. A continuación bajaba a un huerto que había en su casa, empezaba a cavar y a podar árboles, mientras construía mentalmente el argumento de lo que iba a escribir a continuación. Y lo construía hablando consigo mismo, mientras podaba, ¿no? Che, Salgari, ¿qué te parece si los tipos pasan por la Malasia y lo atacan los piratas? Bien. Y después a la tarde escribía otras 4 horas, y así todo el tiempo. Era un mal administrador, peor negociante. Firmó contrato con el editor Antonio Donat, que le ofreció la seguridad dudosa de un sueldo anual por los derechos de sus novelas, pero no le daba porcentaje por las ventas. Su compromiso con Donat lo obligaba a entregar 3 volúmenes por año y dirigir un periódico, un diario de viaje era, se llamaba Per Terra e per Mare, semanario de Génova, del que estuvo al frente algunos años. Las cosas iban mal. La pobre Ida empezó a enfermar de locura. Como no tenía dinero para internarla, no tenía guita el tipo, Dios mío, tuvo que llevarla a un manicomio y la internaron en Colegno, un lugar bien fulero de Turín. Salgari fumaba 100 cigarrillos al día. Para ver si podía mejorar un poco, rompió con el editor Donat y se comprometió con otro, Ben Porad,
que publicó 19 de sus novelas. La locura de Ida lo destrozó. Escribió, tengo acá la carta de Salgari, dice: he perdido cuanto más tenía de querido. Aquella que todo lo compartió conmigo, aquella que sufrió con mis pesares, mi inspiradora, mi amiga, mi alma. Mi vida declina, ha llegado al fin. Y Salgari comenzó a enloquecer él mismo y a beber con total desmesura. 6 días después del ingreso de Ida Peruzzi al manicomio, Salgari escribió, pero otras cosas. Le dedicó una carta a sus editores que dice: a ustedes que se han enriquecido con mi piel, manteniéndonos a mí y a mi familia en una continua semimiseria, solo les pido que en compensación por las ganancias que les he dado, piensen en mis funerales. O sea, lo único que pedía es que le pagaran el funeral. Escribió otras también a los hijos, diciéndoles que acudieran a los editores para ver si podían ayudarlo, o a los millones de lectores que él tenía en el mundo entero. No les dejo más que 150 liras, dijo, más un crédito de 600 liras. Háganme sepultar por la caridad, porque estoy completamente arruinado. Y finalmente anunció que se iba a morir al Valle de San Martino, cerca del lugar donde, cuando vivían por ahí cerca, iban a merendar con toda la familia. Le dijo dónde encontrar el cadáver, todo, una porquería, ¿no? A los directores de los diarios, bueno, ahí les pidió que organizaran una colecta a los directores de los diarios para alimentar a los chicos. Bueno, la primera en encontrar el cadáver de Salgari fue una lavandera, Luisa Quirico, que había ido a juntar leña al Valle de San Martino. Y finalmente lo identificaron y comprobaron que había elegido una forma extraña de suicidio. Se había hecho lo que los japoneses llaman el harakiri. Había cometido harakiri. En el Instituto de Medicina Legal, la autopsia del cadáver del capitán fue hecha por Mario Carrara, que se había casado con Paola Lombroso, hija de César Lombroso, aquel que te miraba la cabeza y decía qué clase de criminal eras, ¿no? En los funerales no hubo ninguna autoridad, ni personajes ilustres, pero sí una multitud de jóvenes, estudiantes, obreros y artesanos. Había cerca de ahí una exposición universal de no sé qué, y Salgari tenía 49 años. El editor Ben Porad no lo lloró y casi ni siquiera informó que se había muerto. ¿Por qué razón? No le convenía que la gente supiera que Salgari se había muerto, porque él tenía unos cuantos escritores que seguían escribiendo libros y lo firmaban como Emilio Salgari. Salgari, el tipo que describió la Antártida, Rusia, América del Sur, India, China, las islas del Japón, América del Norte. Al final solo viajó una vez de Venecia a Brindisi. Libros de Salgari, muchísimos. Los Tigres de Montparnasse, y ahí está la saga de Sandokan, ¿no? Está Sandokan con su amigo Yáñez. En el programa de radio no me puedo acordar cómo se llamaba, pero me voy a acordar el actor que hacía de Sandokan, ¿no? Todos esos personajes vivían en una isla ficticia que era Montparnasse y andaba siempre de un lado para otro. Escribió también El Corsario Negro, Los Piratas de la Malasia, El Rey del Mar, La Venganza de Sandokan, La Reconquista de Montparnasse, El Falso Brahman, La Caída de un Imperio, El Desquite de Yáñez, La Reina de los Caribes, Los Corsarios de las Bermudas, El Tesoro del Presidente del Paraguay, y escribió un libro rarísimo que se llama Las Maravillas del Año 2000. Y yo me topé con ese libro siendo niño, en pleno siglo XX, desde luego. Faltaba muchísimo para el año 2000. Y las maravillas del año 2000 ya habían sido alcanzadas.
Ya habían sido alcanzadas, porque él describía ciudades enormes con edificios de hasta 20 pisos. Ya había, hacía mucho que ya había. Casi en época de él ya había. O sea que aquellas maravillas que él describía, quizá a fines del siglo XIX, posiblemente, principios del XX, eran bagatelas. Eran todas bagatelas, eran cosas que ya hay, automóviles que andaban solos, qué sé yo, pero también esas cosas como cintas que transportaban las tazas de café con leche para el desayuno. Bueno, o sea, ese no era un libro muy bueno. Pero escribió un montón. Escribió, sí, pero su verdadera vocación no era escribir. Él quería, y no pudo, navegar, pilotear, dibujar naves, diseñar, construir. Quería forjar los gigantescos transatlánticos que en aquel tiempo empezaban a surcar los mares. Es decir, Emilio Salgari quería ser el pibe de los astilleros. Bueno, vamos a contar la leyenda del tesoro del faraón Ramsés III. Era un soberano de la dinastía 21. No era el hijo de Ramsés II, como se dice, ¿no? Sino el hijo de Set-Nacht, un faraón de la dinastía 20, ¿no? Bien, la historia es esta. La historia es esta. Ramsés III quiso reformar el ejército, tardó 12 años, de los 32 que reinó 32 años, uno de los faraones que más reinó, pero el que a mí me parece que reinó más, y creo que fue en realidad el rey de todos los tiempos, Grondona. más durable, más que Grondona, fue Ramsés II, o quizá Tutmés III. Uno de los dos, y estoy casi seguro que Ramsés, reinó 66 o 67 años, que es mucho reinar. Es mucho reinar. Después estaba Tutmés, también llamado Tutmosis, y 30 años, 32 años, no está mal. Bueno, mucha guerra, mucha invasión de los libios que vivían más hacia el desierto y que apetecían aquellas tierras fértiles vecinas al Nilo, mucho también inmigrante patotero, en el sentido de que no solo venían y se instalaban, sino que también tenían apetito de poder. Tanto apetito de poder tenían que la dinastía siguiente a la de Ramsés III fue amueblada por descendientes de inmigrantes extranjeros que se habían instalado en el delta y que en algún momento tomaron el poder. El caso es que cuando terminaron las guerras y la tranquilidad le permitió pensar en otras tareas, Ramsés III comenzó con las obras que caracterizaron su reino y que de algún modo entregarían la leyenda sobre su tesoro. Leyenda que tiempo después fue contada por Heródoto de Halicarnaso, el viajero griego. Siempre son desconfiables las cosas contadas por Heródoto. Por los viajes que realizó con su flota a distintos países, este amigo Ramsés, por los presentes que los príncipes le hicieron y por la acumulación de oro y plata que consiguió durante tantos años de reinado, Ramsés había acumulado muchísimas riquezas, tantas que se le ocurrió que tenía que esconder el tesoro. Bueno, no hace falta tener tantas para esconder el tesoro. Y mandó a buscar un arquitecto y le ordenó al arquitecto que construyera un edificio de piedra donde fuera imposible entrar, bueno, salvo por la puerta. Sí. Bueno, puerta que me imagino yo estaría guarnecida por un montón de soldados. Pero el arquitecto, todo esto según el relato de Heródoto, esto no tiene nada que ver con la historia posterior de los egipcios que conocimos a partir de Champollion, mucho mejor
de lo que pudo conocer la Heródoto de Halicarnaso. El arquitecto, un tipo malintencionado, construyó el edificio, pero dejó que una piedra quedara floja. Tan floja que con un empujón, el tipo podía abrir una entrada. Esta piedra perdida entre miles idénticas no significaba nada para nadie salvo para el arquitecto. Y él se guardó el secreto sobre aquella piedra hasta los momentos previos a su muerte. ¿Para qué? Hubiera entrado antes, hubiera afanado algo. Sí. Después ya le dolía todo, no podía hacer nada. Durante sus últimos minutos les contó a sus hijos sobre aquella vivada y les dejó un plano con la ubicación de la piedra. Y los hijos enseguida, no había terminado de morirse el viejo, ya estaban ahí en la piedra, la empujaron, se metieron en el edificio y se afanaron una pequeña parte del tesoro y se fueron dejando la piedra en su lugar. Ahora bien, el faraón Ramsés III visitó al día siguiente el lugar y notó que faltaba un poco de su tesoro. Es mucho notar si tenía tanto. Dice, aquí me parece que está faltando una pequeña parte de la riqueza que he acumulado, etcétera. Sin embargo, eso no le preocupó tanto como saber que evidentemente alguien sabía cómo entrar. Durante los días siguientes se repitió la misma operación. Todos los días iban los hijos. Le iban sacando de a poco. Sí. Y Ramsés comenzó a impacientarse, imagínese. Y pensando en alguna manera de atrapar a los ladrones, mandó esconder junto a las joyas, las ánforas, lo que sea, algunas trampas, unos cazagañotes, unos cepos. ¿Qué tal? Aquel día los hermanos corrieron la piedra y entraron a hacer lo de siempre. Ya se le había hecho el campo oregano a los tipos. Uno de los hermanos tropezó con el cepo y quedó atrapado. Y entonces, sin oportunidad de escapar, le pidió a su hermano que le cortara la cabeza. Como las huellas digitales aún no se habían desarrollado, ni el ADN, ni ninguna de esas buchonadas, le dijo al hermano, cortame la cabeza, cortame, cosa que no se den cuenta que fuimos nosotros, ¿no? Y así no te atrapan a vos también. Bueno, ¿cómo no? Dijo el tipo. El hermano cortó la cabeza, la mañana siguiente fue Ramsés III, que iba todos los días ahora, a mirar el tesoro, no sé para qué. Para ver qué estaba, sí. La colección de monedas que tenía. Y encontró un cuerpo decapitado en el cepo. Entonces pensó, dijo Ramsés, tengo una idea, dijo Ramsés, que tampoco era sonso. Voy a colgar este cuerpo en la plaza central, alguien lo va a reclamar, y así podré saber quiénes eran los bandidos, sin parar mientes en que un tipo capaz de cortarle la cabeza a otro para que no lo identifiquen, no iba después a reclamar el cuerpo. Pero así eran los faraones. El cuerpo fue atado a un mástil en el centro de la plaza. Ahora bien, la madre de los ladrones que paseaba por allí y que no sabía nada, porque vio cómo son los hijos que a veces no le cuentan nada a las madres. Madre, estamos afanándonos el tesoro del faraón, no le dijeron nada. Madre, mi hermano se quedó sin cabeza, etcétera, tampoco. Entonces dio con el cuerpo de su hijo y lo reconoció. Una madre siempre conoce los cuerpos de los hijos, más que nada porque llevan ropa que ella misma les hizo. Y antes de pedir explicaciones al faraón, se las pidió al otro hijo. Y el otro hijo le contó lo sucedido. Mira, madre, no sé cómo lo vas a tomar, etcétera. Entonces, la madre dijo, si no querés que te delate ante el faraón, recupera el cuerpo de tu hermano, etcétera. Y este muchacho, que no quería ser delatado por la madre, pero que tampoco quería abandonar el tesoro, cosa que no estaba en tela de juicio, robó el cuerpo de su hermano sin que eso significara perder él lo ganado. Parece que una noche se presentó ante los guardias que custodiaban aquel cadáver, vino con mucho licor, con cerveza, con vino, etcétera, y emborrachó a los guardias, la clásica trampa. Cuando los guardias estaban embriagados, quitó el cuerpo de su hermano y se lo llevó a su madre. Tome, madre, aquí está. Pero Ramsés se enteró de lo sucedido y montó en cólera, dice aquí. Estaba tan furioso como sorprendido. No sé cuánto, pero igual, de sorprendido que de furioso. Y pensó que la persona que había robado su tesoro y que había burlado sus guardias era
alguien con verdaderas agallas al que era necesario conocer. Entonces Ramsés hizo público que daría a su hija en matrimonio al que contase su acción más mala y la cosa más atrevida que hubiera hecho. Como se vieran todos piolas en aquel entonces. Y el ladrón dijo, bueno, qué buena ocasión. Entonces buscó un cadáver, le cortó el brazo a la altura del hombro y se presentó ante el faraón con el brazo mutilado bajo sus ropas. Cuando estuvo ante el faraón y su hija, dijo que la acción más mala había sido robar el tesoro del rey y la más audaz emborrachar a los guardias y llevarse el cuerpo. Cuando terminó de hablar, la hija de Ramsés quiso tomar del brazo al ladrón, pero no tomó su brazo verdadero, sino el que estaba cortado, y el ladrón aprovechó esta circunstancia para huir. Ramsés quedó tan maravillado con la audacia que había mostrado aquel hombre que decidió perdonarlo. Ordenó que lo encontraran, que le dijeran que el rey estaba decidido a perdonarlo y que insistía en entregarle a la hija en matrimonio. Hasta aquí lo referido por Heródoto en las páginas que luego reprodujera nada menos que el amigo Charles Seignobos. Uno podría pensar que el ladrón pensó en la oportunidad que se le estaba dando y decidió casarse con la hija del faraón, porque no tiene final. No tiene final, y a mí me suena trampa eso. Sí, sin embargo, a mí me parece que el tipo se fue, se gastó todo el tesoro y a mí no me importa más nada. Ahora, es notable, es una historia muy mala. ¿Por qué? Porque es pésima, no resiste, no tiene el menor contenido alegórico, no tiene metáfora, y nadie se lo cree, pero no porque sea inverosímil. Nadie se lo cree porque está mal concebida. Porque la historia de Edipo Rey también es inverosímil. Pero como está bien concebida y tiene un sustento alegórico y metafórico muy fuerte, uno se la cree, pero esta no. No, Suma. No, vos no le podés contar esto a un chico sin que te empiece a fastidiar con objeciones. Sí, y a preguntar. Y a preguntar, ¿y por qué tal vez? ¿Qué tiene que ver? ¿De dónde sacó el segundo cadáver del brazo? Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque con un brazo, ¿dónde está el chiste? Sí. ¿Qué? Que le iban a agarrar el brazo y él se iba a poder huir, y si había un tipo en la puerta, ¿qué hacía? Sí. Además, ¿para qué se emborracha a los guardias? Tenía mucho para sobornar a los guardias. Claro, ya que de manera más en vez de emborrachar le hubiera podido dar plata, ya que los guardias eran tan tontos. Si le decían que no. Ahora, la idea del faraón de poner el cuerpo ahí para que el que le cortara la cabeza lo fuera a reclamar. ¿Por qué? ¿Por qué quería casar a su hija con el tipo? Porque le parecía vivo. ¿Para qué contamos esta historia? No sé por qué. Eso es lo que me estoy preguntando yo. Quizá no esté mal contar estas historias, porque a lo mejor lo que contamos no es esta historia, sino contamos la historia de una mala historia. Y eso ya a lo mejor no es tan malo. Si en vez de contar la historia usted cuenta, no es este caso que nosotros somos malos siempre, pero digo, usted cuenta cómo alguien escribió una historia y no le salió, eso está bien. A veces hay que dar una vuelta cuando uno no le alcanza el piolín. Por ejemplo, si yo hubiera hecho un programa llamado El Show de Alejandro Molina, hubiera sido una porquería. Pero en cambio, conté la historia de unos tipos que recordaban un programa que sí era una porquería. Y ahí nació Recordando el Show de Alejandro Molina, que no era un programa malo, sino la historia de un programa malo. Cómo hacían un programa malo. Y esa historia de cómo hacían un programa malo no era tan mala. Era un cacho mejor. Así que a veces hay que salvar la historia haciéndola contar de nuevo, contando la historia del que la cuenta. Pero igual generalmente no sale tampoco, porque, especialmente si el mismo que hace la historia mala es el que cuenta la historia del que la contó. Y le cuento que está a un paso del psicoanálisis. Posiblemente.
Con lo cual, mejora todavía más este asunto. La historia de Edipo también está a un paso de psicoanálisis. Sí, me parece que sí. Señores, hemos ido a la discoteca y el problema que tuvimos es que al discotecario la historia le gustó. Mala Le gustó señal. mucho. Yo por fin me encuentro una historia que me interesa. Yo también, si encontrara un tipo piola, le daría la mano de mi hija. Si encontrara un chorro de eso, ¿viste? Esos tipos que fuman abajo del agua, esos son los que me gustan para el marido de mi hija. Bueno, discotecario. Y entonces, como lo que iba a premiar Ramsés III era la audacia, este muchacho me dio un tango que se llama precisamente Audacia, que fue compuesto en honor de el hijo del arquitecto que construyó el templo o el edificio que guarda los tesoros de Ramsés. Edificio que, por otra parte, no está claro cuál puede ser. No. Mirá que fue un gran constructor, Ramsés III, y los edificios que el tipo construyó están todos registrados, bastante bien conservados. Pero este no. No, es que no se sabe cuál sería este. Suena muy Todos los hermético. edificios eran el palacio, el templo, la residencia incluso de los soldados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay ningún edificio, pero le digo en serio, no hay ningún edificio que haya sido construido para guardar el tesoro. Al menos en las someras indagaciones que hice yo en esto. Y así hermético, que suena una cosa. Claro. Así que parece un invento de Herodoto de Halicarnaso. Por ahí en la Biblioteca Nacional de acá, vio que es así como muy sólida, muy robusta. ¿La Biblioteca Nacional nuestra? El edificio, sí. De hormigón armado. Sí, se fue trasladado. No sé si es sólido, pero al menos es feo. Bueno, vamos a escuchar entonces a Edmundo Rivero cantar este bello tango de Celedonio que se llama Audacia. Adelante. Hablaremos hoy de brujas en el Imperio Romano hasta la aparición del cristianismo, o un poco más allá también, ¿no? Ya en el Asno de Oro, o en las Metamorfosis de Lucio Apuleyo, se cuenta, en la historia central del libro, un héroe logra volver a su primera condición, su primitiva condición, era un hombre, a quien una bruja de Tesalia lo convierte en burro, por artes mágicas. Y la historia es todos los esfuerzos que hace este hombre, que es en realidad un burro, ya no lo muestra como burro, para convertirse otra vez en hombre. Por aquel entonces la brujería ya era considerada magia negra, en oposición a la magia blanca, porque representaba un intento de conseguir poderes ocultos sin recurrir a los procedimientos de los sacerdotes oficiales de Roma. Así que estas prácticas representaban para los sacerdotes del paganismo incluso la misma categoría que hoy representa un curandero respecto de un médico titulado. Es una cosa ilícita, tramposa, etcétera. Parece que se reunían casi siempre en Roma las brujas, descalzas, con el pelo suelto, la ropa remangada alrededor de su cintura, y recolectaban con la luna nueva huesos y hierbas en los cementerios. Y se consideraban descendientes de Circe y de Medea, Circe aquella que convirtió en chanchos a todos los marinos de Ulises, algunos de los cuales ya venían a medio convertir. Y Medea que fue aquella que le sugirió a las hijas del rey Pélias, que veían que su padre estaba envejeciendo, que lo cortaran en pedazos y lo hicieran hervir en un caldero. Después de engañarlos haciendo lo propio con un cordero, ¿no? Claro, primero cortó un cordero y, qué sé yo, hizo un pase de prestidigitación y del caldero hirviente salió un corderito joven, vio cómo son los corderos. Sí. Entonces las hijas de Pélias le creyeron, cortaron al viejo en pedazos, lo tiraron y empezaron ahí a esperar alrededor del guiso. Como el viejo no salía ni vivo ni muerto,
Pero se iba poniendo cada vez más rico. Claro, se preguntaban, che, ¿será cierto? Empezaron a dudar y esa duda fue lo que hizo fallar probablemente el hechizo. Ese era Medea. El caso es que en Roma las actividades de las brujas resultaban alarmantes porque los romanos eran muy supersticiosos. Sí. Siempre hubo legislación en Roma en contra de las brujas. Los astrólogos y los magos fueron expulsados de Italia en el año 16 después de Cristo, y a los adivinos se los solía arrojar desde la roca, la famosa roca Tarpeya, para que se estrellaran contra el suelo. ¿Para qué arroja uno a alguien desde la roca Tarpeya? Muy bien. El mismo Augusto, el primero de los emperadores, era tan supersticioso que llevaba una piel de foca para protegerse del rayo, bueno, como todo el mundo. ¿Quién no lo hace? Claro. Y estudiaba sus propios sueños con increíble interés. Sin embargo, sus disposiciones parecían contradecir esta superstición. En una oportunidad hizo quemar 2000 libros de artes curiosas en un solo día, y su único propósito, solía decirlo, era librar a Roma de toda superstición. En realidad, de lo que se trataba era de reservarse el poder de aquella fuerza mágica únicamente para los poderosos. Claro, igual que la medicina hoy en día. Exactamente. Las fechas de las grandes festividades entre las brujas coincidían con las de las viejas ceremonias de caza o incluso con las temporadas de celo de los animales. Entonces las brujas, generalmente desnudas, se reunían, como se ha dicho. Parece que las hierbas las recolectaban con una hoz de bronce, bailaban y se entregaban a ejercicios que les provocaban estados de éxtasis. Ajá. Buenas tardes. En este gimnasio hacen ejercicios que me provoquen un estado de éxtasis. Diariamente. Dice aquí que también aullaban como perros o lobos y entonaban cánticos ininteligibles. Más que nada porque en general los cánticos de los lobos y de los perros suelen ser ininteligibles. El día de las fiestas lupercales, ya que hablamos de lobos, tenían lugar ceremonias mucho más importantes, con gente que venía desde muy lejos. Las jóvenes danzantes se cubrían el cuerpo con pieles de cabra, dice, recién sacrificadas, o sea, medio fresquitas, y más tarde, una hora después, eran azotadas con largas tiras hechas de pellejos de esos animales. Algunas de estas chicas llevaban máscaras y los árboles estaban llenos de imágenes y bolas hechas de telas y pieles. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Además de venenos, las brujas elaboraban afrodisíacos, aunque no siempre exitosos, digo como es. Excitantes. Se dice que Lucrecio murió a consecuencia de una dosis excesiva de elixir amoroso. Las crónicas han dado cuenta con morbosidad de los preparados y brebajes de aquellas brujas romanas. Utilizaban sesos de potro, saliva de caballo. Bueno, a mí me da asco, discúlpeme. Sí. Prefiero que no me quieran. Sí. Incluso con sus hechizos, dice aquí, es muy interesante, facilitaban los medios para hacer caer el pelo a los enemigos. Bueno, con dejar que pasar el tiempo era suficiente, ¿no? Sin embargo, no. Cuenta Plinio cómo los integrantes de un ejército de soldados persas quedaron repentinamente pelados tras los conjuros de las hechiceras romanas. Igualmente triunfaron. Pero no se la llevaron de arriba. Claro. Saquearon nuestras tierras, se llevaron nuestras propiedades, violaron a nuestras mujeres, usurparon nuestros tronos, pero pelados. Ahí los tres se fueron. Nunca pudieron evitar que mientras lustrábamos sus botas y limpiábamos sus pisos y éramos sus esclavos, le gritábamos con voz de Gardel en Siga el Corso: ¡Pelado! Bien. Y también se encargaban de conseguir la impotencia del rival amoroso de quien las contratara. Era por contrato. Bueno. Por ejemplo, a vos te gustaba una mina que andaba con uno y vos decías, hágamelo impotente ¿A qué?
Esto se realizaba fundamentalmente clavando espinas en el lugar que representaba el hígado en un muñeco de cera, puesto que se consideraba al hígado como el centro de las pasiones sensuales. Mirá lo que es el error. Sí, claro. Hoy sabemos... El tipo andaba con dolores, pero le pegaba para adelante. Hoy sabemos bien que no es así. Casi siempre estas danzas, por el contrario, se hacían en pos de la fertilidad de alguna persona. Solían hacerlo alrededor de árboles considerados símbolos fálicos. Bueno, si uno tiene ganas. Por otra parte, danzar alrededor de un árbol, cuando hay un árbol, es casi inevitable. Sí. Si usted se pone a bailar en un lugar y hay un árbol, a menos que se suba al árbol para danzar, para pasarle por encima, claro. Va a tener que danzar alrededor alrededor de él para no llevárselo por delante. Así que no sé si Ahí forma está el parte problema. de un ritual o de una elemental regla Física. física. El obelisco, que están haciendo lo mismo. Bueno, la bruja clásica era la representante de los cultos del tótem y de la fertilidad en la época paleolítica. Bien, en Roma los funcionarios fueron siempre despiadados con los cultos privados. Claro. Una ley de Sila reprimía los delitos mágicos y todas sus hijuelas, filtros de amor, gualichos, homicidios por brujería, etcétera. Gracias al jurisconsulto Julio Paulo conocemos la legislación del siglo III, ya bastante avanzado el imperio, contra las brujas y hechiceros. Dice, por ejemplo, atención, tenemos aquí el original. Lo trajo. Está viejito el papel, ¿eh? Es falta esencial consultar a los brujos sobre la vida del príncipe o sobre cualquier asunto de interés general. En el ejercicio de la hechicería merecen suplicio por el fuego. Y el simple conocimiento de las ciencias ocultas arrastra hacia la muerte o los trabajos forzados. Buenas tardes. Buenas tardes, lo agregué yo. Sí, se notó. Sí. Bueno, otro emperador muy supersticioso era Tiberio, que andaba siempre con un astrólogo y hechicero personal que le preparaba unos brebajes espantosos. En la literatura clásica, Virgilio, Horacio, Ovidio, contribuía a reforzar esa credulidad general, ¿no? Hubo que esperar hasta el advenimiento de los emperadores cristianos para ver a la brujería universalmente condenada, universalmente y cruelmente condenada. Terriblemente. Muy bien. En Roma, allá por el año 150, había apenas 100.000 cristianos. Ahora debe haber muchos menos. Pasando por el Vaticano. Finalmente, el último edicto que tenemos, al menos en esta historia de hoy, contra los brujos, es del año 690 en Inglaterra. Teodoro de Canterbury legisló contra quienes ofrecían sacrificios a los demonios. Y... ¿Sí? ¿Hola? Estoy sintiendo una presencia. Sí. Ajá. No, me dicen que también las brujas y los adivinos y hechiceras fueron expulsados del país con las leyes del rey Eduardo en el año 901. Ahora bien, hoy en día la brujería se ejerce, afortunadamente, sonoramente, con total libertad. Con total libertad. Usted puede comprar muñecos de cera para muñecos hacer de vudú, amados vudú. Sí. ¿Y para qué lo va a usar? Para la vicepresidencia, señor. Sí. El hecho, generalmente, buenas tardes. Buenas tardes. Funciona así esto. Usted tiene un enemigo, por ejemplo, el que usted me dijo antes, que era el tipo ese que anda con la mina que le gusta a usted. Sí. Muy bien, no hay problema. Bueno, pero apúrese. Esto es lo que tiene la brujería. Que si usted no cree en las brujas, ahí se le acaba el asunto. Ya está. Hay una mina que no le da bolilla a usted y anda con otro. ¿Y qué hace si no cree?
Y si no quieren las brujas, que chao, sin broma, se queda ahí mirando como el otro va al baile con la mina que le gusta a usted. En cambio, si usted cree en la brujería, tiene una esperanza, señor. Hay una salida. Hay una salida. Hay, pero todavía. yo quiero... Sí. Pero yo quiero... Hay una salida, aquella. Yo quiero ver la solución porque, mire... Pues la solución es esta. Yo le hago un muñequito parecido al tipo que anda con su novia. Señor, incluso vestido como él. Vestido como él, ¿ve? Que no está vestido. Un traje cruzado, negro a rayas, camisa violeta afuera de la solapa y zapatilla blanca de básquet. Me parece que es Schultz. Es un langa. Bueno, yo le hago un muñequito y lo pinchamos al tipo. Lo pinchamos donde usted quiera, ¿eh? Donde usted quiera. ¿A Schultz? Sí. Sí. Va a salir... Entonces por ahí lo pinchamos en el hígado, que es de donde viene la sensualidad y la pasión. Y el tipo sale con la novia, por ahí están caminando. Se lo tiene que encontrar el hígado. Van caminando ahí, qué sé yo, y la mina le dice, che, mirá, Jules, dice, hay un árbol, está todo oscuro, ¿qué te parece si damos rienda suelta a nuestras pasiones? Sí, como no, dice Jules, se saca el saco, lo cuelga. Sí. Dice, primero por las pinchas, ¿viste? Sí. Dice, no es por nada. Pero dice, yo soy muy cuidadoso con las pinchas. Y cuando quiere acordar, dice, mirá, lamentablemente, dice, la pasión no acude a mí como otrora. Sí, otrora, ¿quién es esa? Y se me parece que me hicieron algo. Me hicieron un daño. ¿Te parece bien? Dice la mina. Sí. Porque justamente yo en este mismo momento siento ganas de estar con Barton. Y se viene al galope mismo sin vestirse de nuevo. Sí. Y le golpea la puerta. Y usted abre, ¿quién es? Dice, soy la mina que andaba con Jules, que ahora, etcétera. Ahora, ojo al hilo. Todo esto gracias a la brujería. Ojo al hilo porque Jules, si es astuto como es, puede tener un muñeco suyo. Sí. Pero ¿de qué? ¿Me va a pinchar a mí el hígado? Exactamente, y usted la mujer, le hace pasar a la mujer y digo, pase. Y la mujer dice, uy, dice, qué linda cama, dice, qué lindo jardín oscuro que tiene usted. ¿Qué le parece si damos rienda suelta a nuestra lujuria? ¿Cómo no? Dice usted, pero sí que me voy a sacar esta camisa de buena fide que tengo. Porque dice, yo soy muy cuidadoso con las pinchas. La cuelga y yo, lamentablemente, el deseo no acude a mí como otrora. Y la mira dice, lástima. Porque ahora dice, tengo ganas de estar con unos tipos que fabrican muñecos. Bueno, Dorio, ¿a quién quiere dedicar esta recordación de las brujas de Roma? Creo, Alejandro, que Roma ha sido responsable de que aquellos daños que alguna vez hicieron esas brujas aisladas de la religión oficial se devolvieran de manera excesiva, e incluso no solamente en territorio romano, todavía está fresco o tibio el recuerdo de las brasas en las cuales ardieron esas bellas muchachas de Salem, allí en la costa este de los Estados Unidos, y de qué manera cada vez que aparece algún tipo de movimiento que al poder no le conviene, que a los espurios intereses de los explotadores no le conviene, tratan de buscar el lado ese de convertir a alguien en una bruja, en un hechicero, en alguien que haga algún tipo de malas artes para ellos. Estamos tan acostumbrados a la caza de brujas aquí en la patria que ciertamente vamos a reivindicar por una vez a esas brujas, y para estar contestes con un homenaje para estas mujeres y algunos hombres también, que siempre hay un hechicero en la sala, de acuerdo con esas artes oscuras, lo mejor que podemos hacer es dedicarles un bello ramo patriótico de Flores Negras. Flores Negras es el tango que va a tocar Juanjo Domínguez. En general, la hechicería es combatida por los poderosos porque de algún modo sirve para liberarse. Cuestiona el poder y libera. Ciertas ceremonias, cierto desnudarse del alma, cierta tendencia hacia lo que está prohibido por quienes quieren mantener sus privilegios, yo creo que no está mal. Entonces, en esta noche que no es ni de luna nueva ni luna llena, vamos a hacer votos porque los conjuros tengan éxito. Además, porque los conjuros, cuando uno estudia un poquitito, pasan 1 o 2 siglos, empiezan a llamarse ciencia. Así es. Flores Negras. Flores Negras, Juanjo Domínguez.